en su corazón. Dios les bendiga. Aquel que está escribiendo su historia de salvación en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro entorno. Gracias, Señor, porque estás en control de todas las cosas. Así que es un honor estar con ustedes en esta noche, en esta mañana, perdón, ya estoy como que me quedé en el canal de anoche. Tomen asiento por un momento, amada iglesia. Ya mismo vamos a la lectura de la palabra. Es un honor estar con ustedes en este día. Y es un gozo poder ver cómo esta iglesia se ha unido en esta semana y han estado leyendo. Y han estado precisamente conectándose para responder preguntas como esta. ¿Qué historia es la que se está escribiendo? ¿Qué historia es la que yo estoy siendo partícipe en ella? Así que es un honor poder tener parte en esto. Para los que nos visitan, respondo al nombre de Manuel Figueroa. Me acompaña la pastora Edith Travieso, para los que no la conozcan. Y mi esposa Paola Berniz, que están aquí acompañándome en el día de hoy. Y estamos precisamente tocando este tema de esta gloriosa pregunta: ¿qué es lo que estoy escribiendo? Y es bueno que te hagas esa pregunta precisamente por la siguiente razón. Si tú no sabes lo que estás escribiendo, ni para dónde va nuestra vida, entonces las decisiones que vamos a tomar en el día de hoy van a ser improvisadas, van a ser temporeras, van a ser pensando en el momento, pero no necesariamente van a responder al propósito eterno que Dios ha diseñado para nuestra vida. Tú y yo podemos vivir para nuestros sentimientos, podemos vivir para nuestros sueños, podemos vivir para los sueños que hayan puesto en nosotros. Porque hay veces que tenemos sueños y decimos los sueños que tenemos, pero hay veces que somos eco del sueño que otra persona puso en nosotros. Y yo tengo que examinar si yo estoy corriendo con el sueño de Dios para mi vida y el que yo he conectado con Él, o el sueño de otra persona. Porque no es fácil contestar la pregunta: ¿para dónde vas? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu propósito? Son preguntas complicadas. Son preguntas que en un momento de tu vida tú pensaste que las tenías respondidas. Cuando uno es niño, todo el mundo quiere ser bombero, doctor. Pero cuando crece, cambia. Y en la adolescencia quiere ser otra cosa. En la juventud quiere ser otra cosa. Y cuando vuelves adulto quiere ser 1000 cosas más. Porque no es algo que se contesta de entrada. Y ustedes se han unido leyendo el libro de Andy Stanley, Mejores Decisiones, Menos Lamento. Porque si ahora mismo nosotros no somos conscientes de las decisiones que estamos tomando, vamos a traer o alegría o tristeza. Vamos a traer alegría y plenitud, o vas a traer un sentido de arrepentimiento y remordimiento. Y yo tengo que hacerme la pregunta: ¿qué es lo que yo quiero que se construya? Así que te voy a pedir que por favor me acompañes en tu Biblia, que me acompañes al libro de Génesis, el capítulo 50, porque partiendo de la misma lectura que están llevando como iglesia, había mención de la vida de José. Y José es un personaje que cuando entremos en la escritura ahora, podremos entender y percibir que hay mucho de Dios para lo que se está escribiendo en nosotros. Génesis capítulo 50, contemplemos el verso 20. Y cuando la tengan, por favor digan amén. Tengo quórum, estamos bien. Hacemos lectura de la poderosa palabra, partiendo de la versión de la Nueva Traducción Viviente en mi caso, y la que está proyectada. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Ustedes, estas son palabras de José que vamos a abundar en él ahora. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amada iglesia. Esto es bien sencillo. En la vida de José tenemos un joven, que cuando está en su corta edad, Dios le da un sueño.
Y es bueno que sepas que tú y yo tenemos sueños, pero Dios tiene un plan también. Y para tú tener éxito en la vida, tú tienes que conectar dos cosas. Tienes que mirar hacia adentro para saber hacia dónde desea tu corazón, pero también tienes que mirar hacia arriba para ver cuál es el diseño de Dios. La Biblia no minimiza tu deseo, porque hay un salmo incluso que dice que así que Dios conceda los deseos de tu corazón, porque Dios no menosprecia los deseos que hay en tu corazón. Lo que pasa es que la Biblia dice que el corazón es engañoso. Por eso es que el corazón es bueno escucharlo. Cuando tú entras en una relación, tú escuchas tu corazón. Cuando tú estás en un conflicto familiar y decides darle oportunidad a tu relación, tú estás escuchando tu corazón. Cuando tú decides perdonar a un amigo, una amiga que te haya traicionado o haya hecho algo que te dolió, tú escuchas el corazón. El corazón no es malo. Lo que pasa es que no es confiable del todo, porque es cambiante. Y para nosotros construir una vida estable, exitosa, tenemos que tener una base sólida. Y la base sólida se llama el propósito de Dios. Dios quiere escribir algo glorioso en tu vida, pero Dios puso el lápiz en tu mano. No, Dios tiene un propósito. Aquí hay dos cosas sucediendo. Está el propósito que Dios está haciendo, orquestando. Pero está el lápiz que tú también tienes en la construcción de lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú tienes libertad de escoger. Nadie aquí va al supermercado y ora, Señor, ¿cojo la salsa marca tal o cojo la otra salsa que está en especial? Nadie que va a comer dice, Señor, ¿pido el mofongo o pido...? Aleluya. Es temprano, iglesia. Iglesia es tempranito todavía. Estén pensando en el brunch, por lo menos, pero... ¿Quién le pregunta, Señor, me como un pescado? O sea, ponte a ver que hay muchas cosas que tú no las preguntas, porque Dios te dio la libertad para tu escoger. Pero hay decisiones en la vida donde tú tienes que mirar qué es lo que Dios tiene programado y pensado para ti. Porque tú no llegaste aquí de paracaídas por pura improvisación. A lo mejor fuiste el producto de una infidelidad. A lo mejor fuiste el producto de un matrimonio que no te pensó, no te coordinó, no te estaba esperando. O a lo mejor sí, pero tenían sus visiones y sus ideas de lo que tú deberías hacer cuando crecieras. Pero Dios te pensó desde antes de la fundación del mundo. Dios te pensó. Tú no eres la improvisación del universo jugando cómo caen las cosas y ¡guap! Saliste por ahí en algún sitio. Ese es el engaño que ha llevado a esta generación a la depresión. Ese es el engaño que ha llevado a esta generación a entrar en un estado de sentirse perdidos y extraviados, porque no piensan que tienen una razón de ser estando aquí. Por eso es que los adolescentes y los jóvenes, incluso los niños, esto le está pasando a muchas personas, pero en particular a esta generación, están con un deseo o una dificultad que le hemos puesto erróneamente generación de cristal, porque que no aguantan nada. No se trata de eso. Es que los fundamentos que se están construyendo hoy día son más flojos. Porque estamos creando y levantando una generación. ¿Qué es lo que dice tu corazón? ¿Qué es lo que tú piensas? Y ¿sabes qué? Cuando tú pones tu corazón como el que va a dirigir el timón de tu vida, tú estás en peligro. Por eso es que los jóvenes y los niños hoy en día están en ansiedad, porque están escuchando su corazón y su corazón le dice hoy domingo una cosa y mañana lunes le dice otra. Pero cuando tú has entendido que Dios tiene un propósito para ti, que no importando las cosas que por donde tú vayas, Dios está ahí dirigiendo los pasos y te va a abrir camino, y no importando los obstáculos que pasan en tu vida, tú vas a descubrir la voluntad de Dios, porque hay una mano que te está moviendo, una mano que está dirigiendo el proceso en tu vida, una mano que está llevando todas las cosas lindas y las cosas no tan lindas hacia un propósito, hacia un destino. Entonces tu vida no entra en caos, en ansiedad, ni en nihilismo, porque eso es falta de sentido, y entras en una vida con propósito. Porque tienes una idea de que tú puedes querer que la gente hable de ti,
Pero tú estás consciente que hay un Dios que quiere que se cuente algo de tu vida también. Es muy diferente. Es muy diferente. Si yo te pregunto, cuando Dios te mande a buscar, ¿qué es lo que tú quieres que la gente cuente de ti? ¿Cómo tú quieres que tu familia te recuerde? Hazte esa pregunta por un momento. ¿Qué es lo que tú quieres que digan? Ay, es que era tan bueno. Es que era tan buena. Permíteme hacerte una crítica. Si esa es tu meta, es muy bajita. Es muy ambivalente, perdón. ¿Quieres saber por qué? Porque hasta las personas más malas en la funeraria, todo el mundo dice que eran buenos. Todo el mundo tiene angelitos en la camisa, alitas así. Todo el mundo, no importando si tenía 20, 30 en las costillas, todo el mundo son angelitos cuando se van de aquí. Nadie dice en la funeraria, él o ella era malo o era mala. Pues si esa es tu meta, está muy bajito, eso no tienes que hacer mucho. No deberías limitarte a que te recuerden con un feliz pensamiento, eso es muy bajito, es muy poco. Deberías buscar qué es lo que Dios quiere que se cuente de ti cuando ya tú no estés. De una persona que le creyó a Dios y vio la gloria de Dios en todos los pasos de su vida. Eso sí que no se cuenta mucho por ahí. Cuando tú tienes una vida que tuviste una convicción que puso a sacudir a la gente, que tú tuviste un amor que puso hasta el corazón más de piedra y lo derritió porque era el amor de Dios mismo. Eso no se cuenta mucho por ahí. Y por ahí cuánta cosa Dios quiere hacer. Pero leímos unas palabritas de José. José, cuando tú buscas su significado, José significa que él, hablando de Dios, que él añada. Que Dios añada, para que se entienda mejor. José significa que Dios añada. Porque hay un propósito de Dios que va a cumplirse contigo o sin mí. Con nosotros o sin nosotros. Pero cuando Dios nos trajo, vino a añadir algo hermoso. Vino a añadir algo precioso a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras amistades. Pero José, cuando está muy temprano en su edad, va a recibir un sueño. Un sueño, repite conmigo, sueño. Un sueño de parte de Dios que le va a dar dirección para su vida. Yo te pregunto, ¿tú conoces el sueño de Dios para tu vida? Tienes que arrancar por ahí. ¿Qué Dios quiere para mí? Tú me dirás, yo no sé, no te preocupes. Pero ese debe ser tu tarea desde que salgas de aquí. Buscar de rodillas, Señor, revélame cuál es mi propósito. Revélame cuál es tu sueño. Tienes que buscarlo, anhelarlo. José lo recibe y no tan solo, ay, qué lindo, tuvo un sueño. Lo toma para él. Lo recibe, lo internaliza, hace que su vida, su misión sea ver ese sueño. ¿Cuál era ese sueño? Que él veía como muchos objetos se doblaban, se bajaban delante. Y era un simbolismo de que Dios estaba diciendo, pongo tu vida como una bendición tan grande que hasta tu propia familia va a reconocer, siendo tú el más pequeño, te van a honrar como de lo más importante en tu familia, porque vas a ser de bendición, la bendición más grande para tu familia. Yo pregunto, ¿tú puedes creer que Dios quiere hacer de ti la bendición más grande? Yo no sé tu familia, tu historial. A lo mejor tú vienes de una familia de muchos divorcios. Tú vienes de una familia que hay mucha droga, mucha contienda, mucha pelea. Dios quiere hacer de ti la bendición más grande. Dios quiere hacer de ti la bendición más hermosa. José recibe ese sueño y lo hace suyo. Y lo creyó. Y desde ese punto en adelante no va a hablar más nada que no sea ese sueño. No va a moverse y no va a esforzarse más nada que para ver ese sueño cumplirse. ¿José sabía cómo se iba a dar ese sueño? No. ¿José sabía cómo se iba a manifestar ese sueño? De seguramente no. Tú y yo no tenemos las contestaciones tampoco completas. Tú y yo sabemos que Dios tiene un propósito. A los que saben un poquitito más para qué Dios los llamó y los que lo van a descubrir próximamente, tú no tienes todos los detalles. Y en esos detalles Dios lo deja porque es necesario que tu carácter se desenvuelva en esos espacios donde tú y yo no sabemos. Porque tú no necesitas fe cuando ya tú sabes todo.
Tú no necesitas certeza cuando ya tú lo sabes todo. Tú tienes que aprender a depender de Dios cuando tú sabes que no tienes las respuestas completas. Ahí es donde nos entra la ansiedad, donde nos entra el temor, porque no tienes el volante. Tú sabes que el GPS te está marcando el destino. Tú sabes que el GPS te dice, aquí es que vas a llegar, pero ese GPS no te está marcando las líneas azules. Y tú dices, ¿cómo llego allí? Y solamente una voz que te dice, dobla a la derecha, dobla a la izquierda. En tantos kilómetros vas a coger la curva. La voz de Dios te está llevando día a día, dobla a la derecha, síguelo directo, haz pausa, hay peaje. Dios te está llevando porque la ansiedad es el deseo de nosotros controlar las cosas. Yo hablaba con una persona hace 2 días, que me decía, es que tengo tanta ansiedad porque lo quiero controlar todo. Y los que tienen problemas de ansiedad es por eso, quieres controlarlo todo. Pero tienes que recordar que tú no lo controlas todo, pero andas con el que sí lo hace. Tú andas con el que sabe paralizar las tormentas más grandes y sabe poner todo en control y en bonanza. Tú y yo tenemos que aprender a confiar como José lo va a hacer, porque él sabía que él iba a ser añadido a algo glorioso que Dios estaba haciendo. José va a confiar y ¿qué va a hacer? Va a empezar a contar su sueño. Le va a decir a su papá, tuve un sueño. Y le contó el sueño a su papá, pero su papá no lo celebró. José era el querido en su familia, era el preferido, que conste. José le regalaron túnica de colores. A sus hermanos mayores no le entregaron una túnica de colores. Y tú dirás, ella. Pero pues, su papá tenía preferencia con él, sí la tenía. Así como muchas veces en nuestra vida sentimos que tenemos preferencia porque parece que Dios nos bendice en todo. Y las cosas se nos abren las puertas sin hacer mucho esfuerzo. Hay temporadas en tu vida donde la vida te sonríe en todo. Pero va a llegar momentos en tu vida en los que tú llegas al cumplimiento donde puede que la vida deje de sonreírte aparentemente. José va a empezar a contar el sueño a su papá. Y su papá, aunque lo quería mucho, no le gustó el sueño. Porque en ese sueño él también se doblegaba. Oye, ¿cómo su papá va a decir, y que yo me voy a doblegar a mi hijo? ¿Qué es eso? ¿Qué te comiste anoche que empezaste con ese sueño tan raro? Y empezó a decirlo a sus hermanos también. Y si a su papá no le gustó, a sus hermanos menos. Y más a sus hermanos mayores. ¿Y qué le pasa a este? Ahora se está inventando sueños para que le demos lo mejor aquí en la casa. Y ponte a pensar cuántas cosas pensaron. Y ahí es donde está el asunto. No puedes contar tus sueños a todo el mundo. No puedes andar compartiendo tus proyectos con todo el mundo. No es que vas a vivir aislado con nadie, pero tienes que ser selectivo, tienes que ser selectiva. Porque no todo el mundo va a compartir la visión, porque a ellos no fue que se le dio, se te dio a ti. Y si tú andas contando tu sueño a todo el mundo, van a empezar a decirte, ay, pero piénsalo bien, es que las cosas están malas, es que la economía, es que otras personas lo trataron, es que otras personas ya trataron de hacerlo antes que tú. Mira, yo traté de hacerlo una vez y no me funcionó. Y van a empezar a atacar y a minar y a debilitar la pasión que hay en ti. Y eso podemos decir que fue un pequeño error de José. Porque José recibió el sueño, pero en ninguna parte decía, cuéntale el sueño a los demás. Pero te tengo noticia, el propósito de Dios es a prueba de errores. El propósito de Dios es a prueba de tus errores. Te tengo noticia, te enseñaron que a la que tú cometes un error, se te fue a pique el sueño de Dios. Y te tengo que decir, rompe esa mentalidad porque Dios vio muchas cosas antes de que tú empezaras a caminar ese sueño.
Tú y yo pensamos que a Dios le tomó por sorpresa muchos de nuestros errores. Tú y yo pensamos que Dios, ay mira, se sorprendió porque Él no sabía que yo iba a tomar esta decisión. Dios ya sabía tus virtudes y tus debilidades cuando te llamó y dijo, ven conmigo que te voy a llevar a cumplir el sueño de Dios. Dios no está sorprendido con tus errores. Dios no le tomó por sorpresa, como cuando vas a comprar un carro por primera vez usado y no andas con alguien que sabe y te dicen, mira, este carro está bueno, y tú lo compras y después cuando sales de ahí te empieza a sonar todas las piezas. Cuando tú vas a comprar algo usado, usualmente usted trae a alguien que sepa, porque sabes que te pueden engañar. Porque tú no sabes qué piensas mirar exactamente, no sabes qué preguntas hacer. Y tú y yo pensamos que Dios está en la misma. Ay, mira, voy a llamar a ella para que cumpla mi propósito. Ay, yo no sabía que ella tenía ese carácter. Ay, yo no sabía que él era tan desanimado, tan volátil. Ay, mira, yo no sabía que le gustaba empezar las cosas y dejarlas a mitad. Ay, mira, yo no sabía. ¿Tú crees que Dios no sabía en lo que se metió? Sé que te está rompiendo muchos esquemas mentales y sé que te está chocando mucho. Pero te tengo noticia, cuando Dios te llama, Dios cumple su palabra en ti. Aquí el único que puede decir no eres tú. No la circunstancia, no los problemas, no la gente, tú. Porque el lápiz Dios no lo ha soltado ni lo va a soltar. Lo que Él está haciendo sigue en marcha. José va a empezar a espepitar, a decir, a cometer errores. Y eso le va a costar que sus hermanos sientan envidia, lo agarren y lo tiren en un foso y lo vendan y lo den por muerto. Eso no encajaba en el proyecto de José. Eso no parecía ser la historia que Dios quería. ¿En qué parte del sueño salía eso? ¿En qué parte del sueño decía que el cáncer iba a aparecer? ¿En qué parte del sueño decía que la enfermedad iba a llegar a mi cuerpo? ¿En qué parte del sueño decía que la relación no iba a funcionar? ¿En qué parte del sueño decía que mi desánimo, mis actitudes iban a llevar a romper y herir a muchas personas? ¿Dónde lo decía? No lo decía los errores de José. Pero yo te tengo que decir que en la vida puede que cometas errores, pero tienes que entender que si hay un destino, ve y ahora busca arreglar lo que dañaste. Porque José va a recibir esa situación, pero tú nunca vuelves a ver que él empieza a seguir contándole el sueño a los demás. Porque él aprende a aprender. Y tú y yo tenemos que aprender. Si cometiste errores, ve y arréglalos. Porque hay un propósito de Dios que necesita que tú aprendas a madurar y a crecer. Porque Dios lo que necesita es que tú no te quites. Dios lo que necesita es que tú no sueltes la mano del arado de lo que empezó a hacer en tu vida. Eso es lo que tú necesitas no hacer. José va a ser así vendido y lo van a llevárselo lejos, lejos, lejos. Su papá va a llorar porque van a decir sus hermanos que murió. Va a quedarse lejos de su familia. Y si tú y yo fuéramos otro tipo de personas, diríamos, se acabó el sueño. Porque si el sueño decía que ellos tenían que doblegarse, reconocer, y ahora me acaban de botar lejos, a días de distancia, semanas de distancia, meses de distancia, se acabó el sueño. Tú nunca te has encontrado un escenario donde Dios te ha hablado y todo cambia de tal forma que tú dices, eso tiene que ser mentira. José, esta es la misma dinámica. Porque José se encuentra en un escenario donde ninguno de los que estaban en el sueño están. Tú no te has sentido que Dios te habló hace mucho tiempo y como que lo olvidaste. Porque como que ya pasó el tiempo, ya las cosas están distantes,
ya las personas no están. Y tú piensas que se acabó lo que Dios estaba haciendo. Pero José tenía el sueño ya metido por dentro. Ya José tenía el sueño impregnado en su mente y en su corazón. Y él sabía que ese sueño se tenía que cumplir de una forma u otra. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque tan pronto ese José es llevado a ser vendido y lo compra un líder llamado Potifar, ese hombre encargado de prisiones y de un montón de cosas, lo lleva y lo introduce a su casa y lo pone a administrar las cosas. Y empieza José a empezar a poner las cosas donde van, empieza a cuidar las cosas, a administrar el dinero correctamente, las cosas, las pertenencias. Él no deja el sueño, él se sigue recreando en él. Él, aunque estaba lejos de su familia, lejos del lugar donde tuvo el sueño, él no va a dejar de seguir trabajando en ello. Tú y yo tenemos que seguir buscando crecer, buscar la presencia de Dios, buscar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, aunque estemos en el momento más activo como en el momento más bajo de nuestra vida. Nosotros muchas veces cuando estamos en las buenas temporadas estamos muy conectados con Dios, porque esa es la parte de nuestra vida donde la vida nos sonríe. Cuando tú estás en tus primaveras, la vida te florece, todo está lindo, hasta las mariposas te saludan. Pero cuando llegan los otoños en tu vida, donde está el frío apretado, donde las hojas mueren, donde el frío te cubre, donde el desánimo espiritual llega, la gente ahí deja de orar, ahí dejan de buscarle la Biblia, ahí dejan de buscar que Dios trabaje en su vida y se olvidan de lo que Dios le habló. Y te tengo que decir, hasta en tu otoño o en tu invierno, sigue buscando el rostro de Dios, porque te están acercando donde Él te va a llevar. José está lejos, pero sigue trabajando, porque él entendió que no es su tiempo, es el tiempo de Dios. No es su escenario, no es como él lo visualiza, es como Dios lo está viendo desde arriba. Si tú quieres saber lo que está pasando a tu nivel, ahora mismo yo, si me bajo al nivel de ustedes, yo no puedo ver todo, a diferencia que si estoy en una plataforma un poquitito más arriba. Cuando tú subes un paso más arriba, tú puedes ver mejor lo que está pasando. Si tú quieres ver mejor lo que está abajo, tú tienes que buscar un punto alto. Y Dios, estando en el punto alto, te está diciendo, el propósito sigue en marcha. No te desanimes, no te rindas, no es el momento de soltar. Agárrate, porque Dios sigue obrando. Aunque tú no lo veas, Dios sigue avanzando su propósito. Dios es bueno. Y cuando la vida le empieza a florecer a José, ¿qué va a pasar? Se enamoran de él. La esposa de Potifar se enamora. Empieza a buscarle la vuelta. Intenta seducirlo. Y él sabía, en su hogar le habían enseñado que había que serle fiel a Dios. Desde lo que piensas hasta lo que haces. Él ya tenía en su interior las enseñanzas de su familia. Y cuando llega la seducción a su vida, José pudo haber dicho, aquí nadie me está viendo. Aquí mami y papi no están para llamarme la atención. Un pequeño error a distancia aquí por Las Vegas, no va a pasar nada. Lo que pasa en Las Vegas, que en Egipto se queda en Las Vegas. Si entendieron la conexión, ¿verdad? Yo tengo que entender que yo no puedo bajar la guardia, porque esas pequeñas cositas que llegan a mi vida son muchas veces los intercambios que muchas veces el mismo diablo está buscando hacer conmigo. ¿Por qué? Porque el diablo no necesita destruir el sueño directamente. Él lo que necesita es que tú empieces a negociarlo. Y tú empiezas a negociar el sueño de Dios.
Cuando en vez de buscar lo que te acerque al sueño de Él para tu vida, empiezas a buscar recrearte en otras cosas que son pérdida de tiempo. Hay muchas horas que tú pudieses estar invirtiendo para tu crecimiento y las inviertes en cosas que no te están sumando, con personas que no te están sumando, recreándote en pasatiempos que no te están sumando, ni te están acercando. José decía, tengo que seguir fortaleciéndome, tengo que seguir preparando, porque si Dios dijo que yo iba a llegar a un lugar, pues entonces yo tengo que seguir creciendo, buscando crecer. Y llega la tentación, y viene la esposa de Potifar, ven, tengamos un ratito, no se va a enterar nadie. Eso Dios no le va a molestar. ¿Cuántas cosas en nuestra mente dicen, esto es un ratito nada más? Esto es un momentito nada más. Y José dice, no. Y sale huyendo. Y en el intento de la tentación a su vida, esa mujer se queda con parte de su vestimenta. Y viene y dice, él trató de prospasar conmigo. ¿Y cómo es posible que haciendo la voluntad de Dios te encuentras en un escenario donde te está yendo mal? ¿Cómo es posible que obedeciendo a Dios te está yendo mal? El que te vaya aparentemente mal no quiere decir que lo que te está pasando se está preparando para acercarse al lugar donde Dios te quiere llevar. El que te esté yendo mal en tu vida emocional, espiritual, financiera, familiar, no quiere decir que Dios no puede hacer algo grande en ese escenario. José se va a encontrar ahora con que lo van a acusar y sin mucha vuelta lo meten preso. Y tú dirás, ¿cómo del boquete, de la parte baja, me elevan, me dan una oportunidad y ahora vuelve de repente y vuelve y me meten en una prisión? ¿Qué diría él? ¿Dónde está Dios? Tú no te encuentras en ese lugar donde tú estás diciendo, ¿dónde estás Dios? En todo lo que yo te he contado, cuando tú lo vas leyendo la historia, Dios no te lo mencionan. Porque nosotros en muchos momentos de nuestra vida vamos a notar como un tipo de ausencia. Y no es que Dios está ausente, pero todo el proceso de desarrollo tiene que ver mucho con cuando tú te confrontas con tus temores, con tus ansiedades, con tus convicciones. El Dios muchas veces calla porque tú tienes que chocar con muchas cosas oscuras que hay en nuestra vida. Nosotros usualmente pensamos que el enemigo está afuera. Nosotros muchas veces pensamos que el mal siempre está afuera. Pero ¿qué tal si yo te digo que muchos de los males están aquí dentro? Ay, no me vengas a tirar ahora, sigue con los enemigos afuera. Espera. En nuestra vida está el botón de huida. En nuestra vida están muchas veces los rencores, los temores. ¿Tú sabes cuánto daño hacemos por miedo? Por miedo a que me dominen, por miedo a que me controlen. ¿Tú sabes cuánto daño hacemos? Porque mi papá me hirió, mi madre me hirió, mi padrastro, etcétera, etcétera, etcétera. Y hiero. Dios va a meter mano en nuestro corazón y en nuestra vida, porque su sueño es llevarnos a su cumplimiento, pero sanos. Él se está encontrando ante una falsa acusación que lo está llevando a que lo saquen de su lugar, como pasó en su hogar, en su niñez, en su adolescencia. Él tuvo que pasar por el rechazo otra vez. Tú y yo no sabemos las intimidades de José. Tú no sabes si en su niñez él dijo, deja que yo tenga poder para desquitarme de mis hermanos. Tú no lo sabes, pero lo podemos especular y te lo voy a explicar ya mismo por qué. José pudo haber tenido rencor. Mis hermanos me vendieron, mis hermanos. Mi papá, porque ellos no saben que su papá le dijeron que había muerto.
quién sabe si él pensó, hasta papi me dejó. Él pudo haber creado de esta situación un escenario de rencor. Pero dentro de que siguió funcionando y trabajando y siguió bregando con las cosas en su hogar y en su vida, eso no quiere decir que ahora mismo, aunque pudiese tener sus temores y sus rencores, Dios había parado el propósito. Por eso es que hay líderes que tú vas a conocer, que tú dices que mucho Dios lo usa, que mucho Dios la usa, o en tu vida misma, que mucho Dios me usa, pero si la gente supiera esta parte de mí. Si tiro un alfiler ahora mismo, tranquilo que eso no pasa aquí, eso es allá afuera, man. Esos son los casos que brego a diario. Eso no pasa aquí. Pero yo te pregunto, si nosotros de verdad, si la gente pudiese ver un 24/7 de nuestra vida y ver, es más, si nuestra mente tuviese speaker y la gente pudiese escuchar todo lo que pensamos. Si ahora mismo tu cabeza tuviera una entrada HDMI y yo pudiese proyectar ahí en esa pantalla todo lo que tú piensas, todo lo que tú has sentido, a lo mejor lo que estás planificando hacer, a lo mejor nos sentiríamos un poquito avergonzados, porque esas son las áreas donde no dejamos que nadie entre. A veces hasta ni nuestra pareja ni nuestros padres saben lo que hay ahí. Dios sí lo ve. Y Dios sabe que si va a llevar a José a ser de bendición, no puede ser un rencoroso, no puede tener una amargura, porque si no va a coger su puesto y va a abusar con él. Más adelante en la historia, sin hacer mucho spoiler, en un momento dado él empieza, cuando él reconoce y se reencuentra con sus hermanos, él va a hacer una serie de cosas, como jugando con los hermanos. Eso te da a entender como que había un tipo de coraje. Pero él desiste porque recuerda que él fue puesto para bendecir, no para abusar de su poder. No para decirle a la gente, toma, tú no creíste en mí, ahora observa. A nosotros nos enseñan, hay un refrán por ahí que dice, ¿cómo es que dice? Conmigo se sentarán a comer, pero aquellos que pasaron hambre conmigo, algo así. Conmigo se sentarán aquellos que conmigo pasaron hambre. Ese pensamiento es un quote bien motivador para muchas personas, pero no es cristiano. Tú y yo no fuimos llamados a pagar con la misma moneda a los que nos hicieron mal. Si posiblemente tú tienes ese corazón, a lo mejor por eso es que todavía no has llegado donde Dios ha hablado. Porque cuando Dios te bendiga, tienes que tener la apertura para bendecir hasta los que bochincharon y hablaron mal de ti. No, aquello debajo de la planta de mis pies, eso es para el diablo, eso no es para tu prójimo. Perdona, ten misericordia. Eso no es fácil. Yo no te estoy aquí hablando, mira, esto es fácil, haz lo que tienes que hacer. Eso no es fácil. A ti y a mí nos ha tocado y nos va a seguir tocando. Y vamos a tener que aprender a perfeccionarnos en eso. Pero eso es amor, porque ni Jesús mismo sacó a Judas de la mesa. Hasta Judas tuvo parte en la mesa. Tú y yo tenemos que entender que los que nos hirieron, los que nos hicieron mal, tienen que tener parte en nuestra vida si así Dios lo quiere. Si tu enemigo, quien te hizo daño, mañana tiene frío y Dios te bendijo, cúbrele. ¿Cómo? Cúbrele. No, es carnal responder ojo por ojo, diente por diente. Eso es carnal. Eso es muy de humano. Pero tú pagar con bien cuando te hacen mal, eso es de Dios. No es fácil, pero hay que ir hacia allá. Hay que caminar hacia eso para ir ya aterrizando. José viene y se encuentra nuevamente en esa prisión. Pero estando allí, viene y le llegan dos personas.
un copero, que era el que probaba las bebidas antes que el faraón las probara, para evitar que alguien lo envenenara. Por otra parte estaba el panadero, el que prepara el pan. Estas dos personas los meten presos porque están hablando de posibles intentos de matar al rey, al faraón que diga, etc. Llegan los dos a la prisión donde está José. Y José el soñador, que tenía un don para interpretar los sueños, se entera que una noche se acuestan a dormir los dos, todo el mundo está ahí en la prisión y ellos dos salen hablando que tuvieron un sueño. Cada uno tuvo un sueño. Y ellos se lo cuentan a José. José pudo haber sido cínico, pudo haber sido burlón. ¿Qué yo voy a interpretarle los sueños a esta gente si los míos no se han visto? Él pudo haberse vuelto sarcástico. Voy a contarle sueños. Si ahora mismo los míos no se han visto. Al parecer ni los míos Dios los ha querido llevar a cumplimiento. Yo no sé, vamos a especular. Vamos a especular a base de lo que nos pasa a nosotros. Pero viene él y no asumió esa postura. Escucha y empieza a interpretar. Porque en alguna parte de su ser tiene que decir, Dios no ha terminado. Y si Él me ha llevado por estos procesos es para yo bendecir a los demás. Es para yo comunicar y para yo usar lo que Dios me ha dado, no importando el escenario donde esté. Yo pensé que iba a estar dando estas interpretaciones en el palacio, allá en lo grande, al lado de Faraón. No estoy al lado de Faraón. Estoy al lado de dos personas que están a punto de matarlo a uno de los dos, o posiblemente a los dos. Acciones que tú dices, ¿para qué? Si los van a matar ahorita, ¿para qué yo les voy a contar el sueño e interpretarle? Cosas que parecen triviales. Y nosotros no le somos fieles a Dios muchas veces. Porque pensamos que no, cuando llegue el momento donde yo esté en la plataforma grande, ahí es donde yo lo voy a dar todo. Y no, hay que aprender a darlo todo cuando te toca darle el estudio en un lugar chiquitito. Cuando te toca, tienes que dar tu mejor consejería cuando estás con una persona que nadie quiere hablarle. Tienes que dar lo mejor de ti cuando te toca dar clase, cuando te toca ir a tu trabajo y es un día lento y es un día que nadie. Ese es el día que te toca dar lo mejor. Ese es el día donde tú no puedes menguar tu calidad de lo que tú haces, ni de lo que tú estás viviendo y lo que estás haciendo para Dios. Porque ahí tú estás mostrando carácter. Ahí es donde Dios está desarrollando mi identidad. No es cuando me vea fulano, sutano que hago las cosas bien. Yo las hago cuando me vean y cuando no me vean. Carácter. ¿Y qué hizo José? Tú estás viendo que Dios ha estado desarrollando en él, aunque no están mencionando a Dios por ninguna parte. Y viene, empieza a decirle, mira, la interpretación del sueño es esta. Tú mueres, el otro vuelve para allá con el faraón. Y pasó como se cumplió. Cuando va a regresar, ahora mismo el panadero, ¿qué va a decirle? Mira, cuando vuelvas allá arriba al poder, acuérdate de mí, que yo te interpreté el sueño. Acuérdate que yo te interpreté el sueño, yo bregué contigo. Cuando tú estés allá arriba, mira, pala, entre amigos nos ayudamos. O sea, tú estuviste ahí en la rueda de abajo y yo estuve contigo, ¿verdad? Yo no te cobré por interpretarte el sueño. Ahora cuando tú llegues allá arriba, mira, brega. ¿Y qué le dijo el compañero? Dale, seguro que sí, cuando yo llegue allá arriba te voy a referir. Se lo olvidó. ¿Eso no les ha pasado a ustedes? Cuando tú piensas que esa persona clave te va a ayudar ahora y te va a conseguir un buen trabajo, te va a acomodar muy bien en el equipo, y de repente, y se le olvidó. Se le olvidó. Lo que José no podía olvidar, y tú y yo tampoco, es que el propósito de Dios no dependía de esa persona. Dependía de que cuando Dios dice es tu momento, Dios mueve las cosas para que lleguen a donde ti.
Quien te va a dar el éxito no es ni el panadero, ni el copero, ni el faraón. Es el propósito de Dios. No andes detrás del favor de la gente, ayúdame. Ay, tú, conéctame contigo, conéctame con aquella persona. Cuando tú estás en el tiempo de Dios, las relaciones se dan, las conexiones se dan. Tú tienes una apertura, una disposición a hacer lo que tienes que hacer, a prepararte para tu entrevista. Tú haces tu parte. Pero más allá de tu parte, Dios no te mandó a estar buscando y poniendo a las personas o a los trabajos o las posiciones en un pedestal como si eso fueran Dios. No lo son. Tu éxito no depende de nada de eso. Depende de Dios. Y como depende de Dios, y por aquí terminamos, Faraón tiene un día un sueño. El sueño no había quien lo interpretara. Y había mucha gente por encima de una persona que estaba en un pozo, ahí en una prisión, que era José. Muchos profesionales, muchas personas, adivinadores, interpretaciones de sueños. José no estaba en la lista. Y empiezan a hablar entre ellos en la corte, allá en la Casa Blanca, allá en la parte más importante, allá en el Senado. Mira este sueño que yo tuve, este sueño de aquello. Nadie lograba interpretarlo. ¿Y qué tú crees que le pasó? Que el ingrato se recordó. Aquel que me interpretó el sueño. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Cuándo fue la última vez que tuve un celular? Pero no encuentro el contacto, espérate. ¿Cuándo fue esa llamada? Hace 2 años. Mira, Faraón, yo conozco a alguien. A lo mejor la idea te va a parecer media ridícula, pero yo conozco a alguien. Ajá. ¿Y dónde está él? Está preso. Preso. Un preso me va a Ponte a pensar ese escenario, imagínatelo. ¿Cuántos lugares tú estás orando a Dios que te abra la puerta? Y tú estás, Señor, es que esa gente ni hablan de mí, ni piensan de mí. Si Dios te quiere llevar ahí, tu nombre va a salir. Donde quiera que Dios te quiera llevar, en la familia, en lo laboral, en lo profesional, en lo ministerial, tu nombre va a salir cuando es el tiempo de Dios. Deja esa ansiedad. Suelta esa competencia. No compitas por puesto. Aquí te lo toca las frases motivacionales. Tu única competencia eres tú mismo, eres tú misma. Sé mejor que ayer. Esa es tu meta. Ya. José, ¿qué estaba haciendo en la prisión? ¿A qué no saben qué estaba haciendo José esos 2 años? Ayudando. Administrando. Él no dejó de ser él. Él no dejó de seguir trabajando para lo que Dios habló. Él no se detuvo en ningún momento. Él hubiese dicho, se acabó, pasó 1 año, pasaron 2, no pasó nada, Dios me olvidó. Dios no lo había olvidado. ¿Y qué pasa? Que en menos de 24 horas, el que estaba balbú, porque dice la Biblia que lo tuvieron que afeitar, estaba balbú, posiblemente despeinado ahí, con el pelo así, o sea, con la barba, con una ropa así, algo ahí media andrajosa a lo mejor. En menos de 24 horas lo sacan de ahí, lo acicalan. En menos de 24 horas lo presentan frente al faraón. Le dice el faraón le cuenta el sueño. Viene José, ¿y qué hace? Lo que estuvo haciendo toda su vida: interpretar sueños y administrar. ¿Y qué hizo él? El sueño es esto, aquello. Lo vienen tantos años de bendición, de abundancia, y vienen tantos años de escasez. Prepárate para esto, haz lo otro. Lo que estuvo preparándose toda su vida. Y en menos de 24 horas lo promueven de la parte más baja hasta la mano derecha del faraón. En menos de 24 horas le ponen un anillo en la mano y lo ponen a cargo
de todas las pertenencias en menos de 24 horas. ¿Cuántos se están preparando para sus 24 horas? ¿Cuántos se están preparando para la sorpresa que Dios tiene para tu vida? ¿Cuántos se están preparando para aquello que Dios va a hacer para tu vida? No pierdas la fe que Dios lo va a hacer. En lo que Él te habló lo va a cumplir. Concluyendo, José llega al poder, se reencuentra con los hermanos un día, porque llega el hambre a toda esa tierra. Todo el mundo está yendo al lugar donde hay comida. Y llegan sus hermanos. Él conoce a sus hermanos, pero sus hermanos no lo conocen a él. Y él pudiendo aprovechar el momento y hacerles daño. Ustedes me tiraron en un hoyo. Los voy a tirar en un hoyo ustedes, por lo menos 24 horas para que sepan. No. Dentro de la dinámica que se da, él decide perdonar. Y él decide bendecir a sus hermanos y a bendecir a su papá y a poder unir la familia en vez de terminar de romperla. Ahí tú vas viendo el proceso de Dios para que fuera un líder, pero un líder sano. Un líder que amara, que tuviera misericordia, que tuvo sus errores, pero aprendió. Y ahí concluimos diciendo, ¿qué tú quieres que se cuente de ti? Porque tú y yo estamos hablando de José ahora. Pero yo quisiera que se contaran cosas de mí. Pero que no sean cosas triviales. Qué bien cocinaba, que eso no es malo, porque gloria a Dios por los que cocinan rico. Eso no se olvida fácil. Pero que se recuerden por alguien que le creyó a Dios, que desafió, que supo esperar en los tiempos de Dios, que supo esperar el tiempo necesario, pero cuando llegó fue de bendición para todos y para todas. Que se pueda decir eso de ti. Que aunque tú no lo veas explícitamente, Dios siempre estuvo presente, moviéndose tras bastidores. Cuando a José lo vendieron, Dios estaba ahí. Cuando a José lo llevaron ahí a casa de Potifar, Dios estaba ahí. Cuando lo traicionaron y lo calumniaron, Dios estaba ahí. Cuando a él lo vuelven a llevar a la prisión, Dios estaba ahí. Cuando lo llevan a donde Faraón, Dios estaba ahí. Y a ti y a mí, donde tú estás, Dios está ahí. Y para donde tú vas, Dios está ahí. Y lo que Dios te prometió se va a cumplir porque Dios está ahí. Ponte sobre tus pies, amada iglesia. Quédate con esta frase. Si de lo que te prediqué hoy se te olvida, quédate con esto. El propósito de Dios es a prueba de nuestros errores. Tú que estás ansioso, tú que estás ansiosa, ponte en las manos de Dios y dile, Señor, que se cumpla tu propósito en mí. Cierra tus ojos por un momento. Mira hacia adentro por un momento, hermano y hermana. ¿Qué tú quieres que se escriba de ti? ¿Acaso lo que estás viviendo hoy, lo que te ha pasado en las últimas 24 horas, parecen ser lo que tú quieres que se recuerde de ti? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero así mismito, mientras